Corporación Cristiana La Palabra que Cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que Cambia. Padre, para que tu palabra entre a nuestro ser, ayúdanos a ser receptibles. Ayúdanos a prestar atención a lo que acá se nos habrá de referir. Hemos venido para llevarnos esa bendición. Y esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Salva a las personas que no te conocen. Inclúyeles en el propósito el cual tú has tenido a bien salvar desde más antes de la fundación del mundo. Los que se han alejado, hazles volver. Y pedimos que las cadenas sean reventadas en esta hora, que los enfermos sean sanados y que las personas que han puesto su petición escrita en estos papeles reciban esa respuesta de ti, Señor. Danos sabiduría, discernimiento, ahora que habremos de desarrollar este tour, este estudio en el capítulo 14. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Todo lo hemos pedido para la gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 14 de Génesis. Génesis 14. Apágueme su celular, por favor, no le va a estar sonando la hora de la exposición. Y si tiene su niño en brazos, ¿verdad? Llévelo a sala cuna para que usted libremente escuche el mensaje y no tenga ningún problema. No digo estorbo porque los hijos no son estorbo, es una bendición. Leemos desde el versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra del Señor, como está escrita: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinad, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Han, a los emitas en Sai, Kiriataín, y a los oreos en el monte Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazelzontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y el rey de Adma, el rey de Seboín, y el rey de Bela, que es Zoar,
y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Ariot, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. El tema que vamos a desarrollar le hemos puesto como nombre: no le abras las puertas a la inmoralidad, porque te puede repercutir. Ese es el tema de hoy. No le abramos la puerta a la inmoralidad, porque nos puede repercutir. Iniciamos el estudio de este nuevo capítulo 14 de Génesis. Y acá en este capítulo se registra la primera guerra descrita, o sea, se registra el primer conflicto que se da a conocer acá de nación contra nación. Quizás lo estaría mencionando yo de manera singular, mejor lo voy a mencionar de manera plural. El primer conflicto de naciones contra naciones, ese es ya en el plural. Entonces se entiende mejor, porque sería una guerra entablada de 5 reinados, de 5 ciudades contra 4, o lo diríamos 4 contra 5. Si alguien, hermanos, es una persona que le agrada leer mucho, encontrará que dentro de lo que lee, según si le gusta leer historia, entonces cuando alguien lee historia y se dedica quizás a leer temas que le impactan, temas que él cree conveniente el estudiar, porque hay personas que son muy selectas en tomar temas de manera exclusiva. Entonces yo he sabido de personas que le gusta estudiar temas en historia universal, por ejemplo, de las grandes ciudades del antiguo tiempo. Hay personas que se dedican a estudiar temas de guerra. Y alguien diría, bueno, ¿será que se pueden estudiar temas de guerra? ¿Se podrá indagar respecto a eso, estudiar, inquirir? Sí, hermano, se puede. Hay personas que les gusta estudiar temas de arqueología. A eso se dedican, a estudiar solo arqueología. Hay personas que se dedican a estudiar geografías, entonces encuentran mucho en geografía y se vuelven expertos en tales temas, selectivos, exclusivos. Entonces, si alguien es algún sociólogo, ¿verdad? Es algún antropólogo, y quizás, hermanos, tienda a sentir cierta curiosidad en averiguar, en indagar acerca de las primeras guerras que hubieron en este mundo, entonces esa persona, aunque se vaya a la historia universal, va a encontrar siempre lo que aquí está escrito en la Biblia. Porque si la historia universal, mucho de lo que contiene en sí mismo
Es parte de lo que la misma Biblia enseña. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si alguien quiere encontrar, por ejemplo, los inicios de las primeras guerras, va a encontrar lo que aquí nosotros vamos a estudiar en esta noche a través del capítulo 14. Es decir, que la primera guerra que hubo y que está escrita en la historia universal es esta. Y si alguien quiere ir a la Biblia, es esta. No hay para dónde, ¿verdad? Y no hay dónde confundirse. Esta fue una de las primeras guerras que hubo en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento. Si usted es lector de la Biblia, encontrará que antes no había habido otro tipo de conflicto, el cual vamos a explicar a través de este estudio. Ya hemos avanzado hasta el capítulo 13 y no hemos hallado desde el 1 al 13 conflictos de este tipo. Lo que sí hemos encontrado, y usted lo ha visto paso a paso, de manera sistemática, cuando el pecado entró al mundo, entró al hombre y luego a todos, entonces hemos estudiado el primer homicidio, cuándo fue, ¿verdad? Hemos estudiado de dónde se desprenden las religiones paganas. O sea, todo tiene su inicio en la Biblia. Por eso es que el libro se llama Génesis, el libro de los inicios. Los inicios en todo, hermano. Los inicios en la creación, porque aquí se observa quién fue el que creó al hombre. El hombre no se creó por sí mismo. El hombre no viene por evolución. Nosotros creemos en la teoría creacionista, no evolucionista. Entonces aquí está todo completo. La Biblia tiene la respuesta a todo. Entonces cuando alguien le pregunte a usted, y esa persona quizás tenga temas selectos y exclusivos que hablar, y le haga preguntas como estas: ¿cuándo fue que se dio el primer conflicto en este mundo, en este planeta? Para ser más específico, ¿cuándo se dio la primera guerra? Entonces usted fácilmente puede responderle en el capítulo 14 del libro de Génesis. Fue aquí donde se dio el primer conflicto de naciones contra naciones. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar. Le pido por favor que en estos minutos en los cuales vamos a emprender este tour, en este día, cuando iniciamos el capítulo 14 y luego proseguimos hasta terminar todo el capítulo, usted ponga de su parte el venir a recibir, y lo que usted recibe nadie se lo quite, que nadie se lo quite. Es decir, no se descuide el estarse saliendo para afuera. 2, trate que si se da alguna situación en el camino, en estas semanas que vamos a estudiar el capítulo 14, trate de poner de su parte en su aspecto anímico. Es decir, impúlsese a no fallar los días viernes a través de estos estudios que vamos a desarrollar. Porque los bendecidos, los que vamos a recibir mayor provecho, somos nosotros. Entonces, iniciamos con lo que es el versículo número 1 en su desarrollo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, que Dorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín. Vamos a ir estudiando versículo por versículo. En algunas ocasiones, quiero adelantarme, voy a tener que dar lectura y explicar de manera rápida para poder avanzar en el tiempo que nos resta para poder terminar este primer servicio. Hermano, en el versículo número 1 se observa cierta cantidad de reyes confederados. Así le llamamos nosotros, reyes confederados. Esta cantidad de reyes confederados, escúchenme bien, habitaban en el Medio Oriente.
O sea que habían dos sitios, geográficamente hablándolo, divididos por ciudades. Entonces el sitio donde habitaban estos reyes confederados y el sitio, siempre en el Medio Oriente, en donde en un futuro Dios habría de permitirles a los hebreos el poder tener esa tierra, ese lugar, ese sitio geográfico. Según lo que ya hemos visto, hacia ese sitio es donde Dios llevó a Abraham. Ese es el sitio, el lugar que Dios le prometió a Abraham. Acuérdese que las promesas hacia los israelitas son terrenales. Las promesas para la iglesia son espirituales. Dios se comprometió a darle una tierra. Ya lo hemos observado en el capítulo 12. Usted mismo lo sabe que cuando Dios sacó, más adelante vamos a estudiar eso, vamos a llegar hasta allí. Cuando Dios liberta a Israel y lo saca de la esclavitud faraónica para llevarlo a una tierra donde habrá de fluir leche y miel. Es este lugar. Ahora, si es este lugar, entonces vamos a ir colocando, vamos a ir viendo el dominio que tenían estos reyes confederados. Y vamos a dar también de manera lúcida el sitio antiguo donde están y lo que hoy es en el presente. ¿Qué país es hoy en el presente? Estos sitios que aquí se mencionan de manera histórica. Es muy interesante. Dice que Amrafel, rey de Sinar, vea dónde estaba ubicado. Estos reyes dominaban, legislaban en estas ciudades. Es decir, que no es como hoy en nuestro tiempo. Los sitios estaban divididos, las ciudades estaban divididas. Hoy no. Hubieron tiempos en donde los mismos reyes ejercían dominio de todo un país. Aquí ejercían dominio sobre ciudades. Pero si ejercían dominio sobre ciudades, había uno que era el cabeza. Ya vamos a ver aquí ese que era cabeza de estos demás reinos, era como el cacique. Era a quien se le tenía que dar tributo, porque él era la cabeza de estos reinados. Pero mencionando las primeras expresiones, Amrafel, rey de Sinar. Es decir, que este Amrafel reinaba esta ciudad, dice, de Sinar. Ahora, cuando se habla de la palabra Sinar, ese lugar, ese sitio, es lo que hoy en día nosotros conocemos con el nombre de Irak. Ese es el sitio de Sinar. Allí legislaba, allí tenía dominio, control, este rey, en lo que hoy es Irak. Y menciona otro nombre. Dice Ariot, rey de Elazar. Esa ciudad llamada Elazar es lo que hoy en día se le llama por Asiria. En la actualidad es Asiria. ¿Verdad que es muy interesante ver esto, hermano? Que son ciudades antiguas. Claro, en el antiguo tiempo tenían otro nombre y en la actualidad se les conoce con otro nombre, pero siguen siendo, claro, no las mismas, arqueológicamente hablándolo. En esos sitios hay grandes ruinas, ¿verdad? Han quedado memorias de lo que fue esas ciudades en el pasado, pero ya no están como eran antes, con sus glorias. Algunas de ellas son ciudades modernas, hermano, muy modernas, ¿verdad? Y también dice la escritura, aparte de Ariot, rey de Elazar, dice que Kedorlaomer, rey de Elán. Veamos este Kedorlaomer, me voy a ir adelantando. Este personaje es principal, fíjese, en este estudio. Y se menciona varias veces, ya lo hemos leído. ¿Por qué Kedorlaomer? Porque este Kedorlaomer era el cacique, era el líder. Era el que tenía
un liderazgo fuerte sobre todos los otros reyes que tenían su ejercicio de administrar sobre estas ciudades. Él estaba de por medio y dice que él reinaba Elán. Elán, lo que hoy nosotros, bueno, en ese tiempo Elán era lo que se le llamaba Persia. Y desde ya uno puede ir enfocándose que estos sitios son sitios que se mencionan dentro de la profecía bíblica. Porque ¿quién no se recuerda de los 4 imperios mundiales según lo que se lee cuando uno estudia el libro de Daniel? Usted sabe de que esos reinos son representados por bestias. Por bestias. Entonces esos 4 reinos muy reconocidos dentro de la profecía bíblica, está el imperio babilónico. Babilónico, ya le hemos mencionado. Está el imperio que derrotó a los babilonios, que son una unión de fuerzas, una unión de gobiernos. Aquí los medos y los persas, lo que estamos hablando es donde dominaba, en donde legislaba Kedorlaomer, que es en ese sitio llamado Persia. Este lugar de Persia, donde dominaba este cacique, este que era la cabeza de los demás reinos, en 1936, según una historia universal, en este año exactamente, se le cambió de nombre, en 1936. Es decir, que dejó de llamarse Persia y se le cambió el nombre de Irán. O sea, esto que nosotros estamos viendo a la luz de la Biblia, en este versículo 1, lo que es Elán fue Persia, y lo que fue Persia en el antiguo tiempo, ahora es el país que grandes dolores de cabeza está causando, ¿verdad? A los americanos, a las demás naciones, Irán. Ayer era donde dominaban estos reyes con este señor que era cacique. Quiero que cuente ahorita de cuántos reyes hemos hablado hasta este momento en el versículo número 1. Ya los contó. Hágalo, mire la Biblia, cuéntelos. ¿Cuántos cuenta? Vaya, siga leyendo. Y Tidal, rey de Goín. ¿De dónde era rey este Tidal? De Goín. Repita la frase conmigo, Goín. Ese sería entonces el 4º rey. Tidal, el que administraba Goín. 4 reyes, es muy importante que vaya apuntando. 4 reyes. Estos 4 reyes, escúchenme, estaban, vuelvo a repetir la frase, bajo el dominio del cacique. ¿Cómo se llamaba el cacique? Un poco confundido la frase cuando usted lo lee. Algunos dicen Kedar, y es Kedorlaomer. Ejercía dominio sobre ellos. Pero mire, qué tremendo. Ese dominio, antes de pasar al versículo número 2, ese dominio se había extendido hacia otros lugares geográficos de donde ellos dominaban. Alguien puede dominar este territorio, y si es fuerte, dice, no, hombre, tenemos fuerza, capacidad, sigamos avanzando, conquistemos. Y estos reyes conquistaron otros sitios geográficos. Los conquistaron. Eran dominadores, eran fuertes. No hay nadie hasta ese momento quien se les opusiese, quien se les sublevase. Todos aceptaban el que estos reyes ejercieran dominio, principalmente Kedorlaomer.
eran tributarios. Y creo que usted me entiende cuando le hablo de la palabra tributario. ¿Se recuerdan ustedes de las frases que aparecen en el libro cuando en Primera de Samuel había un gobierno? Ese gobierno se le llamaba teocrático. Es decir, dentro de la teología, teocracia es el gobierno de Dios ejerciéndose sobre los hombres. Es decir, a quienes Dios gobierna, los hombres dependen de Él. Dios es el rey. Ese es un gobierno correcto, teocrático. No estoy diciendo democrático, sino teocrático. Dios reinaba sobre ellos. Qué lindo es eso, que Dios legisle sobre los hombres. Porque si Dios es el que legisla, Dios es el rey, se tiene a un rey que nunca pierde una batalla. Se tiene a un rey que es todopoderoso. Se tiene a un rey que en ese reinado, si hay sequías, Dios puede producir lluvia para que hayan cosechas. O sea, diciéndolo de manera generalizada, con Dios ejerciéndose como rey sobre un pueblo, sobre el mundo, sobre las naciones, nunca nos faltará nada. ¿Qué dice el Salmo 23 en sus primeras expresiones? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alábele que Él vive. Entonces, se observa dentro de la historia bíblica que Dios ejercía su reinado sobre los hombres. Pero mire, los hombres nunca están conformes, nunca están bien como Dios los tiene, hermano. Así es uno de duro. Siempre hay cierto tipo de inconformidad que la produce el pecado. Y comenzaron ellos a ver que las demás naciones tenían reyes, ¿verdad? Y comenzaron a decirle al profeta Samuel que ellos querían rey. Querían rey, se les metió aquello, pues que querían rey. Y ya no podía él ejercer control sobre ellos. Entonces vino el profeta y se abocó a Dios. Y consultó a Dios, y viene Dios, le dice, ¿verdad? En respuesta a lo que él mismo le está expresando: no te han desechado a ti, no te preocupes, sino a mí. Entonces les voy a dar rey. Y lo tremendo es que, estando bajo un gobierno teocrático, ellos no eran tributarios. Pero cuando Dios les colocó al primer rey, que fue Saúl, entonces se volvieron diezmadores. Tenían que pagar tributo, diezmadores de sus cosechas. Y antes las cosechas eran de ellos. Mire qué tremendo, ¿verdad? Dios no es un Dios déspota, implacable. Dios es un Dios justo. Lo que yo le estoy diciendo, usted mismo lo sabe. ¿Cuántos creen que Dios es bueno con nosotros? ¿Verdad que Él no nos paga conforme a nuestros pecados? Conforme a nuestras obras. Si Él lo hiciera así, tiempo nos hubiese cortado de la faz de la tierra. Al contrario, si somos infieles, Él permanece fiel. Dios es bueno. Dios es bueno. Repite esa frase: Dios es bueno. Usted mismo lo ha vivido. Y lo vamos a experimentar, ¿verdad? Lo que estos israelitas vivieron en el antiguo tiempo cuando tuvieron el gobierno teocrático de Dios. ¿Por qué digo lo vamos a vivir nosotros? Porque viene una época en el futuro cuando usted y yo, que somos la iglesia del Cordero, vamos a participar en el reino milenial. Y quien va a legislar desde Jerusalén es el Señor. Esas armas que utilizan hoy para matar gente, en la época del reino milenial serán utilizadas como herramientas para la tierra. O sea, porque habrá paz por 1000,
años. ¿Pero por qué habrá paz por 1000 años? Hombre, no hay necesidad de preguntar, porque el que va a gobernar es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces acá, volviendo a la historia, ¿verdad?, bíblica, Dios les da rey, los vuelve tributarios, los oprime. Así es. Hombre con hombre se oprimen, hombre con hombre en su participación, en su desenvolverse, en su rol en donde se desenvuelven, hay injusticias. Por eso es que las personas preguntan: ¿hasta cuándo se acabarán las injusticias? Hasta que ya no estemos los hombres, porque nosotros somos los que contaminamos todo. ¿Cuándo se van a terminar, verdad, las situaciones de opresión? Cuando Dios legisle, cuando estemos con Él. Entonces se terminará el pecado, hermano, y las cosas serán diferentes. Pero mientras estemos aquí, ¿verdad?, en este cuerpo, habrán de haber injusticias, opresiones. Y comenzó a oprimirlos. Y ahí fue lo duro para Israel, mi hermano. Pero el detalle a considerar es en este ejemplo que estoy poniendo histórico, que uno se lamenta cuando ya todo lo ha perdido. Cuando todo lo ha perdido. Ahí comienza a chillar, ahí comienza a llorar. Es demasiado tarde, señores. Eso querían rey humano. Ahí está. Él es imperfecto igual que ustedes. Ahí está la opresión. Diezmadores. Entonces, con este ejemplo, lo que persigo, al haberlo dado, es que usted entienda lúcidamente lo que sucedía en esta época con estos 4 reyes. Se habían extendido para dominar otros territorios. Entonces, si se habían extendido para dominar otros territorios, entonces, ¿a quiénes ellos iban a dominar? Leamos el versículo 2, por favor. ¿Ya lo tiene listo? Va, léalo conmigo, no cierre su Biblia. Dígalo fuerte conmigo: ya lo tengo listo. Dice que estos hicieron guerra contra Vera. Vaya ahí apuntando, vaya subrayando. Estos 4 reyes hicieron guerra, comandados por Kedorlaomer, contra Vera, rey de Sodoma. Lo va apuntando, hermanito. Rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, vaya contándolos. Contra Sinat, rey de Adma. Contra Semeber, rey de Seboín. Y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Entonces, ¿hasta dónde ejercieron su dominio? ¿Hasta dónde se extendieron dominando con su líder fuerte? Hasta estos sitios, los cuales leemos en el versículo número 2. Vuelvo a repetirle: cada ciudad tenía su rey. Muy diferente, repito, a lo que dije hace unos minutos atrás, ¿verdad?, a lo que es hoy en la actualidad. Todo estaba dividido por ciudades. Fíjense que es muy interesante ver esto en historia, que a ese dominio, a esa división de ciudades, en donde los reyes ejercían control sobre ellas, se le llamaba ciudades de estado. Así, ciudades de estado, así se le llamaba. Allí vivían ellos, allí ejercían control ellos. Pues hasta estos sitios llegaron allí para extender sus dominios, estos 4 reyes. Lo que nosotros podríamos decir, reyes implacables, reyes déspotas. Bueno, como lo querramos ver.
pero es parte de la historia. Ahora, el dato importante que también no debo de excluirlo es que este sitio donde están los 5 reyes, todo ese sitio es el cual Dios habría de darle a Abraham en el futuro. Lo que, hermano, posteriormente se llamaría Israel. Entonces, quitemos el nombre de Israel por este momento. Algunos comenzaron a llamarle la Palestina, pero esa expresión Palestina no es un nombre adecuado, porque quien le puso ese nombre a esa parte fueron los romanos. Pero en sí es Israel, es Jerusalén. Por eso es que no podemos identificarlo como Palestina. Ahora, si ahí quedaría Israel en su extensión geográfica, hasta ese sitio, allí era donde estaban estos 5 reyes, en toda esa extensión geográfica. Cuando Dios le dijo a Abraham que todo era de él, toda esa extensión geográfica. En un futuro, claro, sería Israel. Entonces, ese dominio de Kedorlaomer se ejercía hasta allí, a toda esa parte del Medio Oriente. Hasta ahí tenía dominio. Pero vea usted esto, hermano. Aquí hemos leído en el versículo 2 que se efectuó una guerra. Pero ahora, ¿qué es lo que ocasionó ese conflicto? Es la pregunta. El que estos 4 reyes se lanzaran en contra de estos 5 reyes. Contó, ¿verdad, hermano? ¿Contó? 5 eran, los de abajo. Versículo 2. ¿Qué ocasionó ese conflicto? Esa confrontación bélica. Ok, muy interesante. Si alguien tiene esa pregunta, es muy importante, pero hay una respuesta. Lo que ocasionó ese conflicto bélico entre estas 9 naciones que se agarraron, se iban a agarrar, ¿verdad? Es que se tomó una decisión de estos 5 reyes que ya no podían estar sometidos a la autoridad de Kedorlaomer. Ya se habían cansado de estar siendo tributarios, de estar siendo diezmadores. Ya no querían estar sometidos a ser como esclavos. Ya no. Entonces, yo creo que cuando una persona se va a sublevar, y máximo si es contra un rey poderoso, lo primero que tiene que hacer es ver el tipo, primero, la cantidad de personas que tiene y ver el tipo de armas con las cuales cuenta. Porque ¿de qué le sirve a alguien si se lanza y no sabe nada de estrategias, ¿verdad? Militares. No tiene la cantidad de personas con las cuales va a ir a guerrear y no tiene el armamento suficiente para pelear. Es como cuando usted va a construir una casa. Acuérdese que el Señor aconsejó eso en los evangelios. Si usted no tiene los materiales para poder terminarla, usted dice, tengo el inicio. No, tiene que tener un presupuesto. Y en base a ese presupuesto usted hace cuentas, decimos nosotros, ¿verdad? Que usted va a terminar todo. ¿Qué pasa si comienza y no la termina? Su vergüenza es grande. Se van a burlar de usted. Y así es cuando alguien va a combatir con otro ejército, va al campo de batalla. Tiene que considerar el tipo de armas, la cantidad de gente, y no simplemente actuar de manera emotiva, sino va a ir a darse en la cara. Estamos, iglesia, aquí, estamos entendiendo. Ok. Entonces estos 5 reyes se sublevaron, se rebelaron en contra de los reinos que comandaba el mismo Kedorlaomer. Se rebelaron.
Entonces, ¿qué hizo Kedorlaomer? Ya no me quieren pagar tributos, entonces se han rebelado. Entonces ha de haber habido alguna reunión entre esos reyes, entre estos 4 reyes, con su líder. ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y en esa reunión se determinó: hay que aplastarlos. Porque si no entienden por las buenas, entonces van a entender por las malas. Y es donde aquí el verso 2 dice: hicieron guerra, y ya mencioné los nombres, contra estos reyes. Y esto no era cuestión de broma, hermano. Este rey no andaba bromeando. Lo tremendo es que cualquiera puede decir: ya lo vamos a aplastar, si llevamos la victoria segura en nuestras manos. ¿De dónde se confiaron los otros reyes que habitaban en lo que un futuro se llamaría Israel? ¿En qué se confiaron ellos? Ahí está en la Biblia. Está en el versículo. ¿En qué se confiaron ellos? Pregunto. Correcto, en que eran más. Porque si alguien se puede creer la mayoría, somos 5 contra 4. Y usted sabe que dentro de los retos que hay, ¿verdad? Las luchas, las peleas, muchas veces hay personas que se creen machitos, hermano. Yo conocí un amigo, fue amigo mío, que ese tipo era experto, hermano. Él nunca aprendió artes marciales, pero ese muchacho era un joven, se agarraba con 4. ¿Por qué con 4? Porque pesaba 350 libras, medía 2 metros, con un panzazo, ¡pum! No me lo dejaba tirado, no estoy bromeando, hermano. No estoy bromeando. Porque yo lo conocí. O sea, él sabía que era fuerte. Y alguien puede confiarse por eso. Y decir como este amigo lo decía: yo en vaca. ¿Recuerdas de esa expresión que utilizamos los albareños? En vaca. ¿No se recuerdan ustedes? Hey, ¿te quieren pegar vos? En vaca lo voy a agarrar a los 2. Yo no sé qué significa eso, ¿eh? Pero todos lo decíamos. En vaca. 2 contra 1. Porque así lo decía uno: hey, te van a pegar topo. En vaca. Porque le dicen en burro. Y comenzaban a agarrarse, y hay quienes lo hacían por tener fuerza, como este amigo. Pero hay quien resultaba vencido. O los que peleaban contra él, contra uno, decían: lo vamos a derrotar 2 contra 1, fácil, chiche. Otra frase salvadoreña: chiche. Fácil significa. Y se agarraban. Quien terminaba perdiendo era el que decía: a los 2 los voy a agarrar. Estoy poniendo estos ejemplos como ilustración, ¿verdad?, de la vida. Estos 5 dijeron: pan comido. ¿Cuántos son? 4. Nosotros somos 5. Lancémoslos. Pero aquí hay un detalle a considerar también: que Kedorlaomer no era cualquier cosa, hermano. Todos conocemos alguna parte de la historia del imperio helénico, griego. Todos sabemos la sagacidad que tenía Alejandro Magno, que a la edad de 33 años ya había conquistado el mundo. Increíble, 33 años. ¿Por qué? Porque ese tipo era un estratega. ¿Quién como Alejandro Magno en la historia era un estratega? Era un estratega. Tremendo el hombre. Y un zancudo lo mató. Un zancudo lo picó y se murió. Físicamente nadie había podido vencerlo porque era bueno con las armas. Pero aquí estos 5 reyes no consideraron
que a pesar de ser cuatro, tenían estos cuatro reyes un estratega. Es que no hace falta la corpulencia, no hace falta la cantidad de armas, no hace falta la cantidad de hombres. ¿De qué sirve tener cantidades si todos son dundos? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los reyes, de los ejércitos. ¿De qué sirve tener cantidad y no pueden manejar ni la espada? Corriendo van a salir. Sigamos leyendo el versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. ¿Dónde dice que se juntaron? En el valle de Sidín. Y dice allí, es el mar salado. Geográficamente, esto acá, Sidín, el mar salado, es lo que nosotros conocemos hoy en nuestra época actual, por el Medio Oriente, como el Mar Muerto. Pues ubicándonos geográficamente, ahí se dio esto. La reunión, se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Ahí se juntaron. Lo tremendo es que esto, hermano, este conflicto que habría de desatarse, era una decisión que se había tomado. Ya no se podía echar para atrás. Y aquellos cansados, los otros 5 reyes, estaban cansados. No, hombre, la gente llega a un límite, hermano. Llega a un límite. Es como el caso que se dio entre la guerra de los macabeos, ¿verdad? En que ese tipo, Antíoco Epífanes, entró y profanó el templo sagrado de los judíos y mató una cerda. Él pudo haber entrado como un conquistador, pero cuando pisoteó la dignidad religiosa de ellos, se sublevaron contra él. Ahí está plasmado en la historia la sublevación, el conflicto de la guerra de los macabeos. Estos habían llegado a un límite, ya no. ¿Por qué? Porque había una cantidad de años en las cuales este señor, Kedorlaomer, había puesto su bota, hermano. Lea el versículo 4, por favor. Dice, 12 años habían servido, ¿a quién? A Kedorlaomer. 12 años de estar oprimidos, hermano. Y dice, y en el 13º se rebelaron. Ya no podemos seguir en esta situación, oprimidos. Y dice el verso 5, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte. Y aquí comienza el conflicto, ya de manera práctica, no estamos hablando teórico. Acá se reunieron en el versículo 3 por el mar muerto. Acá se habla en el verso 4 de la cantidad de años de opresión. Pero en el mismo verso 4 se nos habla también al 5 que cuando estos se rebelaron, entonces en el año 14, tanto aquellos como se rebelaron, entonces Kedorlaomer actuó. Nos vamos a aplastar. Diríamos en nuestra época, lo vamos a acribillar, ¿verdad? No va a quedar nadie vivo. Les vamos a dar una lección de las más fuertes para que aprendan que tienen que someterse. Ya no aguantaron. Y en el 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y dice, y derrotaron a los refaitas, los que habitaban ese sitio, en Astarot, Carnaín, a los susitas en Han, a los semitas en Saib, Kiriataim. ¿Y qué dice el verso 6? Y a los oreos en el monte Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron, dice el verso 7,
En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. ¿Qué se nos relata desde el verso número 5 hasta el 7? Ahí se nos muestra quién era Kedorlaomer. No era cualquier persona, hermano. No, hombre, el tipo ahí se denota. ¿O no está viéndolo usted en esos versículos? Del 5 a 7, ¿quién era él? ¿O quiere que esté él aquí? No, hombre, si el tipo era implacable, era un tipo fuerte, estratega, hermano. En donde se agarraban, ahí los derrotaba. Y ahí vemos los lugares geográficos en donde él obtuvo victoria. Así que no había nada quien lo detuviera. Era fuerte, no era cualquier cosa, era un estratega militar. Y para rebalsar el vaso, lee el versículo 8. Porque el tipo iba avanzando, hermano, iba avanzando. Y dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle Sidín. Ahí va a haber otra confrontación ya recia, hermano. Porque dice el verso 9, esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Específicamente se nos narra. Ahora llegó el momento. La fuerza se denota cuando se pelea cuerpo a cuerpo. A lo lejos todos son valientes, pero cuerpo a cuerpo no cualquiera es valiente. Y así eran estas guerras. Cuerpo a cuerpo, hermanito. Y se apartaban a lugares en donde sí se agarraban. Aquí no hay tales que se iban a andar escondiendo detrás de un almacén. Cuerpo a cuerpo. 4 contra 5. 5 contra 4. ¡Ah, ganamos! Y dice el verso 10, y en el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron, aquí se relata quién era el fuerte, quiénes fueron los derrotados. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Los derrotó. Habían pozos de asfalto. Usted sabe qué es el asfalto, ¿eh? Allí quedaron. Y otros salieron. O sea, no había persona, ejército, quien pudiera resistirle. Mire qué interesante es esta historia. En veces uno lo lee en la casa, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Y nada. Por eso es que es bueno congregarse para conocer la historia y que nos expliquen. Huyeron. Entonces no le resultó la cantidad de gente. No es la mayoría. Hay un libro que se llama Estrategias de Guerra. Cuando se va a la guerra se utiliza, más que utilizar los pies y las manos, se utiliza el cerebro. Hay un dicho que dice, si no puedes vencerlos, úneteles. ¿Para qué únete? Para que de adentro haga estragos, como el caballo de Troya, que les mandaron el regalito, ¿verdad? Ya cuando estaban chupando por la victoria, todo ebrio, todos sabían que dentro del caballo venían los que los iban a justiciar. Y aquí los derrotaron, hermano. Y vea usted, perdieron la batalla. Ya no hubo resistencia, dice el versículo 11, y tomaron toda la riqueza. Esto es muy interesante. Toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Todo tomaron.
Nadie los detenía. Conquistaron, tomaron también a Lot, hijo del hermano, verso 12, de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y dice el verso 13, y vino uno de los que escaparon por providencia de Dios, y lo anunció a Abraham, el hebreo. Aquí por primera vez se menciona la palabra hebreo, por primera vez. Acuérdense que la palabra hebreo viene de la expresión Eber. Por primera vez se le llama aquí a Abraham así, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, el hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Hubo uno que escapó por providencia. La palabra providencia es cuidado. Ahí va a ver usted por qué ese escapó y por qué le fue a hablar, a avisar a Abraham lo que había sucedido. Porque hasta el que se había ido a asentarse adentro de Gomorra, le fue mal. Le fue mal. Y aquí es donde uno viene ya aplicando estos últimos versículos. Fue devastado. Los ejércitos de estos 5 reyes, reinados, ciudades, llevaron cautivas a las personas, se llevaron todo, hermano, arrasaron con todo. Ahora les voy a preguntar algo, si no lo han olvidado, pero les dije apúntenlo. ¿Cuál es el tema? Dígamelo solo uno, pero fuerte. Ok, no abramos la puerta a la inmoralidad porque te puede repercutir. Al principio no entendíamos si esto hablaba de guerra. No habla de inmoralidad. Pero aquí hay un detalle a considerar. Desde ya usted denote. Hay varios puntos a considerar en estos 5 minutos me voy a llevar. Porque quiero que vayan a su casa y regresen a la vigilia. Ese es el trato. Hoy no lo voy a sacar a las 9, sino a las 15 para las 9. ¿Cuáles son los puntos a considerar aquí? Desde ya usted puede denotarlo. Desde el principio hay una fuerza poderosa de ejército de este señor Kedorlaomer. A esto se le puede llamar la fuerza del mal, conquistando el terreno que en un futuro Dios le daría a Abraham, queriéndose apropiar territorialmente. Ese es el primer punto a considerar. Desde el antiguo tiempo se denota eso. Y el segundo punto, ese es el primero que acabo de mencionar. El segundo es, no le abramos la puerta a la inmoralidad porque nos puede repercutir. ¿Quién permitió que ese rey avanzara a derrotar a los otros 5 reyes y tomara todas las posesiones y tomara a Lot, el sobrino de Abraham, su familia? Bueno, hay una frase que reza en la Biblia, y escúchenme bien aquellos que son diputados y que están en algún puesto legislativo, nunca se les olvide que Dios pone y Dios quita reyes. Aquí no es que la gente es malvada, no, Dios pone y Dios quita. Ok, lo añado al segundo punto a considerar. Dios permite el avance de estos 4 menores, porque aquellos eran mayores, 5 contra 4. Permite el avance. Dios es el quien da la autoridad, la fuerza. ¿Qué le dijo Cristo a Pilato? Ninguna potestad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Porque el individuo creyó que estaba en su decisión el dar la vida como quitarla. No, señores, acuérdense de este principio. Alguna persona cuando te llame por teléfono para amenazarte y te diga que te va a matar, dile este mensaje: mi vida no está en tus manos.
No me puedes tocar un cabello de la cabeza si Dios no te lo permite. Porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Y ese segundo principio, Dios permitió el avance de estos 4 reyes. Malos dijéramos, pero Dios estaba de por medio. ¿Ya ve por qué? Porque cuando nuestros corazones se vuelven inmorales, ¿escuchó lo que le dije? No dije cuando nuestra vida, no, cuando nuestro corazón se vuelve inmoral, entonces nuestras actitudes, nuestra actuación en lo externo será de acorde a lo que tenemos dentro. Porque aquí es el mal, aquí es el problema. El problema no es lo que hay en lo externo, sino aquí. De aquí salen las envidias, las fornicaciones, los adulterios, los males, los homicidios. De aquí manan, de un corazón podrido. El que tenga oídos para ir que escuche. De aquí sale todo lo malo. El corazón de un personaje se había corrompido desde que determinó agarrar lo mejor de los regadíos del Jordán. Descendió hasta lo más bajo. Descendió porque era carnal. Se separó de su tío, ¿verdad? Contento. Pero como el avaricioso así es, mientras más tiene, más quiere. Raíz de todos los males es el amor al dinero, señores. Fue asentando su tienda hasta meterse hasta Sodoma. Y ahí vivía tranquilo. Y cuando comenzó este conflicto, ¿por quién Dios lo permitió también? Lo permitió que estos reyes derrotaran a los 5 para que llegase a tocar a este que se había descendido a lo más bajo. Las cosas no suceden por accidente ni es coincidencia. Dios está de por medio. Y llegó hasta allí, hermano, los ejércitos. Y lo agarraron, ya imagino, lo maltrataron, lo golpearon y se llevaron la familia y todos sus bienes se los quitaron. Dios está de por medio. ¿Pero por qué? Si él era un hombre, estuvo a la par de Abraham. Sí, pero su corazón se corrompió. Y se volvió un inmoral, igual que los demás. ¿Hacia dónde cayó el juicio? Tercer aspecto a considerar. ¿A dónde cayó el juicio de estos 4 reyes confederados? Sobre ciudades inmorales. Porque Sodoma y Gomorra eran como la capital de las otras ciudades. ¿Cómo le llaman a Las Vegas en los Estados Unidos? La capital del pecado. ¿Sabían ustedes que hace poquito hubo un politólogo que le colocó un nombre a nuestro país? ¿Saben cómo le han puesto a nuestro país ahorita? La capital de la corrupción. Lastimosamente, da tristeza eso. Yo me siento mal porque lo leí en una columna del periódico, la capital de la corrupción. Por favor, óiganme, termino con esto, aplicándolo. Entonces, ¿hasta dónde Dios tocó su permisibilidad de que estos 4 reinos avanzaran? No era tanto el poder de Kedorlaomer, era el poder del soberano. Porque cuando el soberano actúa, él castiga la maldad de los hombres, la inmoralidad de los hombres. Y no es que aquellos debiluchos no tenían espadas, no sabían estrategias, que no eran más, eran más. Lo que pasa es que cuando Dios toca a nuestros enemigos para que nos desbasten, para que nos dejen sin nada, es porque en algo andamos, hermano.
En algo andamos. Y aquí llegó hasta la capital de la corrupción. Sodoma y Gomorra. Hay gente que todavía sigue sin creer. ¿Y qué es lo que hacían ahí? Pues aquí hay niños, aquí hay jóvenes. Yo no puedo decirlo de manera muy abierta, pero era una ciudad habitada por homosexuales. Y hay quien toma como chiste eso cuando yo digo expresiones aquí fuertes. Y dicen, el hermano Wilber la agarra con 3 personas. No, yo amo a los borrachos con el amor de Cristo. Amo a las prostitutas, amo a los jóvenes que están en pandilla, amo a los que hacen maldad. Porque Dios nos manda amar a nuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo? No es el que está a la par tuya. Ese es uno. Pero tu prójimo es todos aquellos que están allá afuera. No es que yo odie a esas personas, pero el grande problema es que nosotros vemos las cosas en la actualidad como algo normal, ¿verdad? Que la comunidad gay, decimos, cada hombre, cada uno sabe el sexo que escoge. No, usted no ha leído la Biblia. El que se mete en la lectura de la Biblia sabe que ese tipo de pecados llevan a una nación, llevan a un pueblo a la desgracia. Que no hay tal, es que pusieron a un economista que no supo administrar bien, es que pusieron a un... No, dejémonos de cuentos. Pueden haber buenos estrategas aquí, pueden haber personas que manejan bien la economía, pero cuando la corrupción se mete, cuando la maldad del hombre se mete, cuando la inmoralidad, no hombre, es que es bolo, tiene 5 mujeres, tiene 6, inmoralidad. Y máximo si es un homosexual. Déjeme decirles, señores, que tarde o temprano Dios va a tocar donde más nos duele. Por eso no se olvide del tema. No le abramos las puertas a la inmoralidad, porque nos puede repercutir. ¿Repercutir en qué? Ahí está Lot. Se lo llevaron como esclavo. Y usted sabe de que cuando se le abre una puerta a la inmoralidad, es abrirle una puerta al diablo. Chiquitita puede ser. Y dice, pastor, fíjese que yo ya comencé a andar con otra mujer que no es mi esposa. Ahí le está abriendo la puerta al diablo, mire. Pero no ando con ella, sino solamente chateo nada más y nos saludamos. Ahí le estás abriendo la puerta a la inmoralidad. O te comunicas, tú que eres señorita, eres joven y andas con impías, con muchachas que no son cristianas, y hasta que quieres casarte con impías porque tienen dinero. Hoy ha salido esa moda de que hay gente que se mete al internet, al Facebook, tratando de conseguir una persona extranjera para conseguir residencia gringa. Malvados, los que me están oyendo, malvados. En lugar de enamorarse del Señor, malvados. Tipo de gente es malvada. Lo primero que tiene que haber dentro de un lazo matrimonial, lo que tiene que unir a un hombre con una mujer, es el amor, no el interés económico. Entonces, si muchos ponen la fotografía, hasta se chulonean, como diciéndole que está allá por Estados Unidos, mira mi cuerpo, la gran calavera. Y lo logran. Puedes lograr eso, puedes lograrlo, pero te va a ir mal en la vida. Me acuerdo que estuve yendo a predicar a un lugar, hermano, donde las jovencitas, yo no doy un nombre por ética, aquí por Chalatenango estuve yendo, y qué bonito se miraba el coro. No, hombre, si yo me sentí en el cielo ya, porque qué lindo cantaban esas señoritas. Pero de repente, a las 6ª vez que yo fui a Chalatenango, y andamos inaugurando iglesias por todos lados, porque todo encajaba, el coro, la prédica, las almas viniendo rendidas a los... Ahí tengo las grabaciones. Dios nos bendecía con un respaldo sobrenatural tremendo, y lo sigue haciendo, porque el Espíritu Santo está aquí. Y de repente, la 6ª vez que llegué, y dije, ¿dónde está la señorita
que cantaba bien bonito, ¿verdad? Entonces me dieron la noticia, se casó con un homosexual, solo por tener residencia. ¿De qué te sirve, dice la Biblia, que granjees el mundo y pierdas tu alma? ¿De qué te sirve? Se fue, se casó, hermano. ¿Y cuál fue el problema en la congregación donde ella pertenecía? Sufrió un bajón. Todo lo que habíamos ganado se vino para abajo. O sea, cuando hay inmoralidad, por eso es que tenemos que cuidarnos aquí, todos. Si usted es un inmoral hasta en su forma de vestirse, porque hay mujeres que ya no tienen respeto, mano. Y hay pastores que son aguados, flojos. Vengan como quieran, porque Dios lo que mira es el corazón. Si tu corazón está podrido, lo externo refleja lo que hay en ti. Yo oí a alguien que dijo hace poco: no enfoques tu vida a lo externo, sino al corazón. El que enfoca las cosas en lo externo es un religioso. No, señores, ubiquémonos en donde tenemos que estar. ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Ah? ¿Por qué las cipotas amanecen tiradas por ahí en una bolsa? No van a decir por qué. Porque hay niñas, hermano, que andan enseñando todo. Son inmorales. En la casa su papá está y andan enseñándole todo a su papá. Inmorales. Es cierto, es tu casa, pero tienes que andar de manera adecuada. Ya imagino que usted, por ser hermana en Cristo, está en su casa, va a andar en tanga delante de su esposo. Su ropa íntima tiene que usarla cuando ella está en lo secreto con su esposo. Ahí vístase como tigresa, como quiera. Pero delante de los hijos andar desnudos, no, hombre. Hay gente que llega con ropa provocativa a las congregaciones. Ropa apretada, mano, sajada. Ya no parecen cristianas, sino las momias de Guanajuato, pero disecadas. Estoy hablando de esto porque es muy importante. Hasta los hombres se visten así, inmorales. Hay una inmoralidad tremenda en las iglesias evangélicas hoy. Que si uno se levanta y la gente dice: a mí no me gusta eso, a mí no me gusta. Y por eso decía otra persona: hay que volver el evangelio atractivo. No, hombre, si tú andas peludo, quítate el pelo. No andes como marica. El hombre tiene que hacérsele ver que es hombre. La mujer tiene que andar con el cabello largo. Pero ya no se conoce quién es cristiano, quién es impío. Hoy se ha mezclado esto, hermano. Ya no se sabe quién es cristiano, quién es inconverso. Ya no se identifica. Y ha penetrado la inmoralidad de una manera terrible. La que es casada mandándole papelitos al soltero: te veo en el coco. Hay tantas cosas que se han metido. El diablo se ha metido a la iglesia. Y por practicar la inmoralidad es abrirle una puerta al diablo. Te puede repercutir, nos puede repercutir eso. Por eso es que acá nunca vamos a dejar de predicar en contra del pecado. En contra del pecado, en contra de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabe qué dijo un pastor hace unos meses? Que mientras las muchachas anden más apretadas, más ricas son las mamacitas, dijo el pastor de esa congregación. Imagínense lo lujurioso que no serán los que están sentados. Por eso, hermano, si tocó aquí a Lot, pero ¿por qué tocó hasta ahí? Dios tiene propósitos, Dios tiene tratos, y Dios no puede ser burlado. Que alguien va a estar viendo, chateando en el internet, viendo pornografía. No, hijo, Dios no puede ser burlado. Ha penetrado la inmoralidad en tu casa, pues le has abierto una puerta a los demonios.
me vas a venir contando aquí lo que va a suceder dentro de unos días cuando les ha abierto la puerta a la pornografía. Te ha dominado, es un demonio que no te va a dejar tranquilo hasta disecarte. Van a entrar demonios a tu casa. Le abriste la puerta a la fornicación, al adulterio. Tus hijos están en adulterio, en fornicación. Tu casa es nido de fornicación. Has metido demonios. Cero prosperidad. Porque el que encubre su pecado no prospera. No lo dice el pastor Wilber, lo dice la palabra. Metiste a tu casa pornografía, demonios. Me vas a venir contando cuando las ventanas de tu casa, cuando te apaguen las luces, cuando oigas voces, cuando veas a papá Pitujo debajo de la cama. Vas a venir todo aturdido. Y no es porque seas cristiano fiel. Un cristiano fiel ora. Un cristiano fiel lee la palabra. Un cristiano fiel tiene experiencias sobrenaturales, no con demonios, sino con Dios. Vas a venir contando cosas. Me secuestraron, me hicieron esto, me hicieron aquí. Porque el pecado hace barrera entre Dios y los hombres. Te va a repercutir tu vida. Te vas a sentir inseguro cuando te montes en el bus. Vas a andar tembloroso, vas a andar nervioso toda la vida. El dinero que recibas cada 15 no te durará. Se te va a ir de las manos como la neblina. Se te esfuma. El dinero es como el agua, dice. Ayer lo tuve y hoy no tengo nada. Cuando eso suceda, juzguémonos. Escudriñemos nuestros caminos, pero volvámonos a Jehová. Si eso ya llegó, ¿verdad? Y estás chateando con alguien, te comunicas con alguien que no es tu esposa, ya te llevó el diablo. Te ríes, te burlas del pastor, te burlas de los líderes, te burlas de quien está a la par tuya. No, hijo, Dios no puede ser burlado. Si el juicio, digámoslo, utilizando estos 4 reyes, llegó hasta ahí, ¿qué va a suceder con nosotros? Apercibámonos y volvámonos a Dios, porque estamos a tiempo. Busquémosle mientras pueda ser hallado. Cerremos las puertas, las hendiduras al diablo. Y si usted le cierra las puertas y dice: yo he andado haciendo esto, pastor, y me voy a volver a Dios, entonces, si has aplicado sabiduría, tú vas a ser el bendecido. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a inclinar nuestros rostros en esta noche. Le abriste la puerta a la inmoralidad. Tu casa es un infierno y te creo si me lo cuentas. Por eso es que Dios devastó la capital del pecado, Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios llegó hasta ahí, alcanzó el que había bajado, el que había descendido espiritualmente, Lot. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás con el Señor? Todos los que hoy van a reconciliarse y le van a rendir su vida a Cristo en esta noche, repitan por favor conmigo esta oración. Yo te aconsejo que si le has abierto una hendidura, no te quedes con la boca cerrada. Clama a Dios por auxilio, clama a Dios por misericordia, y te aseguro que en lugar de ser un derrotado, vas a ser un vencedor. Repite conmigo: Padre Celestial. Abre la boca. Padre Celestial, yo ahora me humillo delante de tu presencia. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Reconozco que me he burlado de ti, Señor. Pero ahora yo confieso mi pecado y te pido perdón. Me arrepiento y me vuelvo a ti, Señor.
límpiame con la sangre que tu Hijo derramó de su cuerpo en la cruz del Calvario. Y ahora te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que eres Dios y tomaste mi lugar en la cruz. Creo que ahora recibo tu perdón y tú me das el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Levántenme la mano las personas que repitieron esta oración conmigo, por favor. Levántenme la mano, tengo 2 minutos. Levántenme la mano las personas que repitieron esta oración conmigo. Dios bendiga al caballero. Levántenme la mano todas aquellas personas que repitieron la oración conmigo, por favor. No oculte. Te va a llegar tu día, porque Dios no puede ser burlado. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Te va a llegar tu día. Ahora arregla cuentas con Dios. Dios te llama al arrepentimiento hoy. Levántenme la mano las personas que repitieron la oración conmigo. 1 minuto. Pónganse de pie los que no repitieron la oración, pero quieren rendirle por primera vez su vida a Cristo, o quieren reconciliarse. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. Rápido. Pónganse de pie. No tome a broma. No lo vea como algo común. Así ve la gente el homosexualismo. Así ve la gente la reunión entre pagano y cristiana, cristiano y pagano. Lo ven como sencillo. Está equivocado. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Habrá alguien más quien quiera venir a Cristo en esta noche? Póngase de pie rápido. Ahí hay un caballero. Corre, hermano diácono. Dios bendiga a la dama. Corra, hermanito. Mientras el caballero viene, hasta llegar acá, prosigo con la invitación. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más quien quiera venir a Cristo en esta noche? O reconciliarse con Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá una persona más quien quiera venir? Rápido. Dios te bendiga. No se quede en su asiento. Si le abrió la puerta al diablo, ciérrela. Viniendo a Cristo. Venga Jesús hoy. Dios bendiga al otro caballero. ¿Quién más? Venga Jesús. Él le llama. Las cosas que haces en oculto serán gritadas desde la azotea. Todo es descubierto. Por muy oculto que lo tengas, mayor será la vergüenza. ¿Habrá alguien más? Invitemos, hagamos la última invitación, hermanos diáconos. Puede ser que ya haya alguien que necesite una invitación personal. Pregúntele: ¿cómo está tu vida con el Señor? ¿Habrá alguien más todavía? ¿Habrá alguien más todavía? Una última persona. Usted que ha estado viniendo de manera consecutiva a este lugar, Dios bendiga a esta niña. Corre, hermana diaconisa. Siguen pasando personas. ¿Quién más? ¿Quién más? El mundo te aplaude porque eres un inmoral. Hasta el diablo te felicita. Te va a hacer pedazos. Quien bien le sirve al diablo, mal le paga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más todavía? Antes de orar, corra. Póngase de pie rápido. Vamos a ponernos de pie todos. Si hay alguien más, corra pues. Dirijamos nuestras manos hacia acá. Padre, te damos las gracias por estas vidas. Señor, restaura estas almas. Lo que han perdido. Las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está
muerto